Bienvenidos a su programa Hablando con el Presidente. La semana pasada tocamos el tema economía, pero ahora, como el primer video, hemos presentado las preguntas en distintas entrevistas. Y tenemos a Miguel Moreno, aquí un experto en economía, y vamos a desarrollar estas preguntas escuchando de parte de él. Como por ejemplo, la semana pasada, Miguel, dimos un claro panorama de la situación económica y de la pobreza. Quedamos además en esta semana presentar una solución a nuestros amigos a través de los videos. Y mi primera pregunta es, ¿cuál es tu experiencia y conocimiento en el tema económico? Muchas gracias, Gustavo, a toda la teleaudiencia de nuestro programa Hablando con el Presidente. Sí, hemos estado tocando este tema con varios líderes de diferentes países del mundo y ellos han estado mostrando su preocupación por las fuertes crisis económicas en las que han estado atravesando sus países. Y la experiencia que yo tengo en área económica es de haber estudiado una maestría en administración de empresas con una especialidad en economía, finanzas y negocios internacionales. También de haber participado de las reuniones que hace la organización de Filadelfia, se llama, donde se juntan economistas que son prominentes en diferentes países del mundo y estudian temas económicos de cada uno de sus países, presentan libros, investigaciones, y también la oportunidad que he tenido de trabajar muy de cerca como un experto en política económica de la Heritage Foundation, que es una organización que está permanentemente haciendo los estudios económicos y de la libertad económica de los más de 170 países del mundo, y dan una publicación anual sobre este tema con indicadores que son muy interesantes que los vamos a comentar. También he sido un estudioso del doctor Milton Friedman, quien ha sido una persona que ha trabajado muy de cerca en los temas de la libertad económica y de la economía en sí, y he hecho algunos trabajos sobre materia económica para, por ejemplo, apoyar algunos programas de gobierno en diferentes países. Entonces, es un tema que me apasiona, es un tema que me gustaría ahora tocar con nuestros amigos que son miembros del Parlamento, son presidentes en la actualidad, abrir un debate sobre el tema económico para que ellos puedan en su momento dar sugerencias y puedan empezar no solamente ya a debatir, sino a implementar diferentes modelos económicos que den buen resultado en su país. Qué bueno. ¿Cuál es la importancia de que una nación tenga un buen manejo económico? Bueno, la economía es fundamental en los países, parte de muchos aspectos de una gran estrategia que va desde la ley, la constitución, las diferentes normativas de una nación para cómo se maneja el tema económico. También la economía es fundamental porque a través de ella y a través de, por ejemplo, el mejoramiento económico va a haber más empleo, el país va a tener una estabilidad mayor, va a tener muchas posibilidades la nación de poder desarrollarse en temas de, por ejemplo, la exportación, la importación, su balanza de pagos, una serie de elementos que hacen a la economía que están muy ligadas también a las áreas sociales de la salud, porque obviamente si hay una buena economía en una nación van a poderse tener mejores viviendas, mejores caminos. Entonces, la economía es un factor fundamental para una nación y es un factor que hay que cuidarlo. Es un factor que hay que darle mucho énfasis en las estrategias, pero más que nada en crear la libertad necesaria en el esquema de la economía, que es lo que vamos a tocar más adelante, para que una nación pueda prosperar y pueda mejorar sus índices económicos. Como tú sabes, y también el mundo lo sabe, hay muchos problemas económicos hoy en día en el mundo. Sin embargo,
cómo es que algunas naciones, Miguel, han podido sobresalir, como por ejemplo Estados Unidos, Japón, Estonia, Chile y otros, especialmente en los últimos 60 años. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, sí, este es un tema realmente crucial. Chile, desde el año 1973, empezó un proceso de mejoramiento económico nacional y se convirtió hoy en día de ser una nación deudora a ser una nación acreedora, una nación con mucha riqueza económica, de ser un país monoproductor de cobre a ser ahora un país que produce muchísimos productos y servicios de altísima calidad. Lo mismo Estonia en Europa del Este, un país que con el primer ministro Laar implementan todo un modelo económico de libertad basado justamente en los principios de Milton Friedman, en este caso en Estonia, y realmente la nación empieza a prosperar y comparativamente con otras naciones también de Europa del Este, esta nación empieza a repuntar bastante en el tema económico. O en el caso de Corea del Sur, por ejemplo, comparado con Corea del Norte, Corea del Sur es un país muy próspero. Por lo tanto, algo están haciendo estas naciones para poder mejorar sus índices económicos, para poder crecer, desarrollarse, tener un Producto Interno Bruto mayor, tener una mejor balanza de pagos, etc. Y realmente la esperanza es de que muchas de las naciones que no están en una situación económica buena puedan implementar estos modelos, puedan seguir adelante con estos nuevos sistemas económicos, puedan copiar y mejorar lo que ya se ha hecho en muchos países del mundo y ellos también se puedan convertir en, ¿por qué no?, potencias económicas. Avanzando en el programa, ¿qué modelo económico podemos compartir hoy para que pueda ser implementado en las naciones de nuestra audiencia y traiga como resultado la prosperidad, Miguel, el desarrollo, el empleo, mejores estándares de vida y entre otras cosas? Sí, claro. Todo parte por un principio fundamental, que es quiénes desarrollan la economía en una nación. Y, por ejemplo, acá el presidente Reagan en los Estados Unidos, él decía que las constituciones políticas del Estado deberían estar desarrolladas no para que el gobierno le diga al pueblo cuáles son sus privilegios, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus deberes, sino más bien las constituciones políticas del Estado deberían ser escritas en el sentido de qué es lo que el pueblo le dice al gobierno que tiene atribución de ser y hacer. Es decir, es un sentido inverso. Muchos países tropiezan con el gran problema de que son los gobiernos los que se quieren convertir en gobiernos productores. Se producen estatizaciones, los gobiernos empiezan a comprar las empresas privadas o confiscar, y ahí es donde viene el primer debacle económico. También es importante mencionar que Milton Friedman, el premio Nobel de la Economía que murió en el año 2006, él dejó un legado muy importante sobre materia económica, viajando por todo el mundo y enseñándole a Chile, a Inglaterra, cuáles eran los elementos más importantes de la economía, que los vamos a compartir ahora. Pero él decía al principio, decía privatización, privatización a cualquier país que iba. Y luego, en sus postreros días, él decía privatización, pero también Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho como la ley que respeta los derechos de las personas, los derechos inalienables de las personas. Entonces, el modelo de libertad económica que queremos empezar a debatir ahora parte de 10 variables importantes. Las primeras son la libertad de hacer negocios y la libertad comercial, la libre empresa, el libre comercio, el libre mercado. Las naciones que
tienen sus hombres de negocios y sus emprendedores para mover la economía, no el Estado, deben moverla a través de la libertad económica, la libertad de poder transferir y llevar productos de un lugar al otro, la libertad de poder abrir mercados y poder exportar esos productos y tener un rédito económico por esos productos, la apertura de esos mercados, que sí puede ser una atribución del gobierno, abrir esos mercados, y la libertad de hacer negocios en general, que significa poca regulación por parte del Estado. El Estado, cuanto más saca leyes y normas para los negocios, por ejemplo, los hace más libres, estos negocios son más competitivos y pueden exportar y pueden competir nacional e internacionalmente. Por otro lado, la libertad fiscal. Y la libertad fiscal tiene mucho que ver con el gobierno. El gobierno tiene ciertas alternativas para generar recursos. Esas alternativas son los impuestos, esas alternativas son la inflación, que cuanto más inflación hay, esa disparidad económica de la moneda hace que exista cierta ventaja comparativa para la nación cuya moneda está en inflación. Sin embargo, algo muy peligroso, porque puede venirse una hecatombe, como fue en su momento la debacle de la caída de la moneda en México, con el efecto tequila que le decían, ¿no es cierto?, o el efecto de la moneda y la caída en el Asia, o en muchos países que han jugado con este tema de la inflación y ha ido en desmedro de la economía de su nación. Y el otro elemento por el cual los gobiernos pueden tener cierta estabilidad económica y dejar de endeudarse es a través de una reducción del gasto público. Entonces, estos son elementos importantes. Sin embargo, en política fiscal, los gobiernos deben tener todas las leyes y las regulaciones necesarias que permitan a la nación regularse por el mercado. Es decir, que sea el mercado el que indique, por ejemplo, cuál es la relación que tiene una moneda en una nación con respecto al dólar. Por ejemplo, el caso de la Argentina con el presidente Menem, que durante mucho tiempo tuvieron la moneda argentina con respecto al dólar en un sistema congelado. Cuando abrieron ese sistema y se vio la verdadera y la realidad monetaria, es decir, el verdadero valor económico de la moneda argentina, hubo un debacle económico y tuvieron que hacer el corralito para que la gente no sacara sus inversiones. O ahí vienen las desdolarizaciones, en las que mucha gente que tiene invertido su dinero en dólares pierde su dinero. Ha habido ese caso en Bolivia, por ejemplo. Entonces, el Estado debe tener muy en cuenta este aspecto. También el gasto público, que debe ser muy bajo, la libertad monetaria, dejar que la moneda se regule por sí misma en el mercado, la libertad de inversión, que las personas tanto nacionales o extranjeras puedan invertir en el país y que las leyes estén tan bien elaboradas que puedan brindar confianza, seguridad a estas inversiones y que no se cambien las reglas del juego permanentemente. Esto va a permitir a largo plazo de que inversiones extranjeras, inversiones nacionales puedan hacerse más y más y las naciones crecer. Hay muchas naciones que tienen ciudadanos de a por millones en otros países, con grandes inversiones en otros países, porque no confían en su propio país, porque han sufrido en carne propia justamente estas desdolarizaciones o han sufrido confiscaciones, etc. Entonces, este elemento es muy importante y va ligado al tema de la propiedad privada. El respeto a la propiedad privada, que es fundamental. Las naciones deben respetar esa propiedad, el gobierno debe cuidar de que esa propiedad privada se respete, y esa propiedad privada, cuando va creciendo en las familias, en los emprendedores, en los negocios, entonces va creciendo el ahorro, existe una mejor economía, los negocios ponen sus dineros en el banco puede hacer préstamos a pequeñas y microempresas, esas pequeñas y microempresas empiezan a crecer,
y hay todo un movimiento económico producto de justamente estas políticas. El tema de la corrupción es algo que se tiene que cortar totalmente. Corrupción, no solamente esa corrupción abierta que existe del robo directo de muchos gobernantes cuando están en una situación de poder, sino también los robos que se hacen en forma más disimulada a través de las comisiones, de las coimas que le llaman en algunos países, de cuando se hace una venta a través del gobierno y se le da el 10% a las personas que están encargados de esas ventas. Entonces, este tipo de corrupción obviamente es como un cáncer. Es el elemento más importante que hay que cortar y hay que cerrar, y la corrupción en todos sus niveles. Y por último, la libertad laboral. La libertad laboral que, por ejemplo, muestra en muchos países como aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, los contratos que se hacen entre las organizaciones y las personas están hechos de forma tal que el trabajador puede irse en el momento en el que él vea conveniente, se puede ir de la empresa, y lo mismo, la empresa puede prescindir del trabajo de cualquiera de sus trabajadores en cualquier momento. ¿Qué hace esto? Hace que exista un mejor desempeño por parte de los empleados, y por otro lado, los empleados tienen mayor libertad de moverse de un lugar a otro. Entonces existe también mayor competitividad. Cuando hablamos de indemnizaciones, desahucios y mucho dinero que se tiene que pagar en las organizaciones para poder hacer un despido, por ejemplo, eso le quita el poder de libertad, número uno, a las empresas, de competitividad, y pierden su oportunidad de poder competir en su mercado local y en los mercados internacionales. Excelente. Miguel, realmente este es un modelo estupendo. Sin embargo, la economía es una ciencia y un arte. Si se la aplica, funciona en muchas naciones. Sin embargo, ¿qué importancia tienen los valores, Miguel? La ética, los principios en este sentido. Bueno, ese es un factor realmente preponderante. Los fundadores de los Estados Unidos decían que no hay libre mercado, libre empresa, propiedad privada, negocios, etcétera, si no hay virtud, si no hay principios, si no hay valores, si no hay ética, si no hay moral. Yo creo que incluso en el libre mercado, suponiendo de que dos individuos estén haciendo una transacción de negocios, si esos dos individuos están transando y uno de ellos le dice: yo te voy a mandar un producto con ciertas características, y la persona que está recibiendo al otro lado del mundo recibe ese producto con exactamente las características que se mencionaron por parte del vendedor, ese negocio va a prosperar. Pero el momento en que ese producto llega con diferentes características, ahí se acabó el negocio. Ya no hay más libre mercado, no hay más libre empresa, y ahí se acabó toda esa relación. Entonces, los valores y los principios son fundamentales. Es algo central en materia económica. Las naciones tienen que empezar a ver cuáles son las fuentes de valores y principios para su nación. Cómo se están educando desde niños, desde muy pequeños, a su gente, para que esa gente pueda tener valores y principios de poder competir honestamente, con integridad, con compromiso, para que sean personas de bien, para que tengan esos valores sin los cuales no puede haber un buen modelo económico. Muchas gracias, Miguel. Esperamos que los presidentes y miembros del Parlamento de Chile, Colombia, Tanzania, Mongolia, Inglaterra y muchos otros países hermanos que puedan implementar estos modelos y encuentren los mejores resultados. Así es, eso es lo que esperamos, Gustavo, y abrimos el debate sobre estos temas. Tenemos mucho más material para compartir. Por ejemplo, el hecho de que una libertad económica con estas 10 variables pueden mejorar la balanza de pagos, pueden mejorar los niveles de vida de la población. Se han hecho
un estudio que recomendamos a nuestra audiencia puedan ellos leer, que lo imprime la Heritage Foundation en www.heritagefoundation.org. Esta organización presenta el Índice de la Libertad Económica, que es un documento muy importante que analiza más de 170 naciones en estas 10 variables y le dice a cada nación cuál es el puntaje que tiene en cada una de estas libertades. Cuanto más libertad existe en esa nación, existe más prosperidad. Existen menos enfermedades, menos pobreza, menos enfermedades endémicas, más construcción, más viviendas, etc. Entonces, invitamos a nuestra audiencia a que puedan ellos revisar estos documentos y más adelante con nuestros amigos en los diferentes países que tú has mencionado, que son amigos nuestros, y el resto de los países del mundo que están siendo entrenados y están viniendo a capacitarse con nosotros, van a seguir recibiendo esta información. Queremos exhortarlos a que sigan con estos modelos económicos que sí dan resultados extraordinarios. Agradecemos a usted por acompañarnos en este programa Hablando con el Presidente. La próxima semana tendremos otro tema y también estará con nosotros Miguel Moreno para extender estos temas con un desarrollo muy importante. Miguel, ¿algo que quieras agregar al respecto? No, me parece que para empezar en este debate, en este tema, hemos tocado los puntos más importantes y solamente exhortar a nuestros amigos a que puedan compartir estos videos que estamos produciendo, darnos sus comentarios y vamos a seguir adelante con temas también que hacen a la economía. El tema de hoy fue economía. Muchas gracias por compartir con nosotros y su programa Hablando con el Presidente.